Ok, bueno, vamos a estudiar un poquito lo que son los estados de la materia y sobre todo vamos a hacer énfasis en gases, ¿vale? Para ello, pues vamos a utilizar la plataforma que ya estás visualizando en la pantalla izquierda de tu monitor y es la plataforma de FIT, en donde, bueno, te voy a dejar el link de la plataforma en la descripción del video. Es una plataforma gratuita que ya la hemos manejado con anterioridad, en donde puedes ver este tipo de simulaciones y estudiar un poco por tu cuenta de forma muy interactiva, que eso es lo padre de esta plataforma. Y bueno, pues en este caso vamos a utilizar la plataforma para estudiar un poquito sólidos, líquidos y gases, enfocándonos en gases, como ya habíamos dicho. Entonces, para eso, del lado izquierdo, observa que ya tengo seleccionado lo que es el sólido. Aquí podríamos visualizar el sólido de neón. Observa los átomos súper ordenados, están interaccionando fuertemente unos con otros. El volumen básicamente es definido para estos gases, pero en forma sólida. Ve al argón un poquito más grande, simulando también su radio atómico, y también de forma muy ordenada. Oxígeno idéntico, y por último el agua, que genera un poquito de desorden en el líquido, y esto se debe también pues al tipo de elementos que ya están unidos entre sí, que dan forma a la molécula como tal, ¿vale? Entonces, de aquí observa que podemos tener, bueno, ya sea sólido, líquido o gas, eso no importa porque es solamente la fase, pero podemos tener a los elementos como un solo átomo, neón, argón, oxígeno como un elemento, perdón, un compuesto ya diatómico, es decir, unido, formado por la unión de dos átomos, y podemos tener aquí también el agua, que ya es un compuesto de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, es decir, tenemos dos diferentes átomos, es diatómico, pero la composición es de tres átomos. Y observa que hay diferencia entre su ordenamiento. Pues bien, para esto vamos a pasar ahora a ver el líquido. Observa neón, argón, oxígeno, agua. Observa que ya no mantienen como tal una forma muy definida como lo hacían en el sólido, y esa es una característica. El sólido es de un alto ordenamiento. El líquido tiene cierto orden, pero ya tiende a ocupar un volumen propio del recipiente donde está contenido. Y finalmente, pues el gas, que lo que va a hacer es ocupar todo el volumen de todo el recipiente donde esté contenido. Bien, para esto, ahora del lado derecho, te presento lo que se conoce como un diagrama de fases. ¿Sí? En este diagrama de fases, chécate que hay tres colores, donde tenemos aquí una especie de gris, luego un azul y finalmente un amarillo. En este diagrama de fases, lo que se está representando pues son precisamente los estados de la materia más comunes que nosotros tenemos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos los sólidos, como puedes ver aquí, altamente ordenados, líquido, que presenta un poquito de desorden, y finalmente los gases, que ya tienen un alto desorden y que también lo estás viendo en la parte izquierda de tu pantalla, donde tenemos por ejemplo el agua, y está chocando entre moléculas de su misma especie y con las paredes del contenedor, ¿vale? Entonces, ¿por qué presentarte este tipo de diagramas? Bueno, primero, estos diagramas son, digamos que la representación esquemática de los cambios de estado. Nosotros podemos tener aquí al sólido, por ejemplo, y el sólido, ahí te lo encierro, pues puede pasar a estado líquido, al mismo tiempo que este líquido puede pasar a estado sólido. ¿Sí? Estos procesos son procesos físicos, son simples cambios de estado, y lo que van a hacer, bueno, pues es precisamente cambiar las propiedades de la materia dependiendo cómo es que se encuentre. ¿Sí? Vamos a... esto ya no me deja borrar. Ok, entonces, estos cambios de estado, fusión, congelación entre sólido y líquido, vaporación y condensación entre líquido y gas, y finalmente pues podemos tener aquí sublimación. Esto se mueve un poco. Tenemos aquí sublimación y deposición por parte de una interacción entre sólido
o cambios de sólido hacia gas sin pasar por el líquido, ¿vale? Entonces, estos tipos de diagramas lo que van a hacer es ayudarme precisamente a pues poder estudiar este tipo de cambios físicos que puede generar la materia. Y por ejemplo, estoy tomando el agua porque el agua es un compuesto que todos tenemos en casa y lo hemos visto en sus tres estados de agregación: sólido en cubitos de hielo en el congelador, líquido, el agua que bebemos tal cual, que puede ser fría o templada, caliente, etcétera, y finalmente gaseosa cuando estás cocinando algo que involucra agua y destapas la olla, el sartén, y pues ves este gas que está saliendo hacia la atmósfera, ¿sí? Algo muy importante aquí es lo que se conoce como punto triple, que es lo que nosotros tenemos justo aquí en el cruce de las tres líneas de los estados de agregación. Este punto triple se va a definir como la presión y la temperatura específica a la que coexisten los tres estados de agregación. Para llegar a este punto triple, bueno, necesitamos pues sí, aditamentos especiales, equipos especiales para mantener los tres estados de agregación de la materia en cuestión, ya que bueno, van a ser muy específicos y altamente controlables, ¿vale? Es un experimento muy padre que se podría llegar a hacer y visualizar los tres estados de agregación en el mismo recipiente para el mismo compuesto que estamos estudiando. Pues bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta son las interacciones que se están generando entre estos cambios de agregación. Por ejemplo, cuando visualizamos al sólido, pues este sólido está un átomo justamente o inmediatamente después del otro, ¿vale? Y generan, si se fijan, un ordenamiento bastante esclarecido, ¿sí? Ahí estoy encerrando a cada uno de los átomos. Cuando estamos trabajando con la parte ya un estado de agregación líquido, se van a generar otro tipo de interacciones y movimientos, sobre todo movimientos que van a comenzar a generar choques entre estos átomos, a diferencia del sólido donde esos choques no existen. Y finalmente, en el estado gaseoso, lo que nosotros vamos a tener es un espaciamiento bastante grande, pero este espaciamiento que tenemos entre los átomos va a generar interacciones entre ellos mismos, sobre todo choques, que son los que van a dar paso a las propiedades que vamos a estar estudiando a lo largo de estos videos. Pues bien, hablando de esas interacciones, vamos a pasar a estos diagramas. Lo que estás visualizando ahora del lado izquierdo y que lo estamos viendo para los gases es lo que se conoce como los diagramas de potencial. Vamos a tomar aquí a estas dos esferas que están en morado como si fuesen dos átomos o dos moléculas en estado gaseoso y que están interaccionando. Esta molécula o átomo que estoy tomando y que muevo de izquierda a derecha choca en las paredes del recipiente o con una molécula. Luego regresa y choca con otra, y observen los vectores que salen de esa interacción. En naranja estás observando vectores atractivos o fuerzas atractivas, y en rosita o morado estás observando lo que serían las fuerzas de repulsión. Entonces, estas moléculas chocan, generan esas energías, y esas energías son las que nos dan pues paso a sus propiedades. Aquí en la parte superior, en este diagrama, que ahora estoy señalando con el puntero y que estoy tomando el átomo, pues tratan de visualizar cómo es que la energía se dispara. Observa, hay un choque entre las partículas y ve esta energía cómo se dispara hacia arriba, ¿sí? La energía está aumentando. Entonces, entre más choques se generen, entre más fuertes sean esos choques, pues la energía del sistema va a aumentar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver pues cuáles son esas energías que van a aumentar en el estado gaseoso y que son con las que vamos a comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Nada más déjenme trabajar un poquito esto. Ok, vamos. Uy, lo muevo aquí. Ahí está. Vamos a visualizar y vamos a hacer énfasis en estos 4 parámetros que están puestos en la pantalla en el lado derecho: presión, temperatura, volumen y cantidad del gas. Y para eso
me voy a ir ahora a esta presentación. Pues bien, aquí tenemos esta simulación. Estamos trabajando con agua. Ahí está el sólido, ¿sí? Hay movimiento en el sólido, aunque no lo creas, aunque no lo podamos ver. Todas las superficies sólidas se están moviendo. Entonces, aquí no es la excepción. Se está moviendo. No hay presión sobre este sólido y estamos a una temperatura de menos 127 grados. O sea, no cabe duda que es agua en estado sólido. Le vamos a aumentar la temperatura. Estoy a menos 22 grados, todavía es sólido. Estoy a 6 grados, ya es líquido. Y observen que ya se rompió un poquito la formación de ese sólido definido, ¿vale? Aumento más la temperatura, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, y observen cómo el volumen de esto se ha perdido, la forma ya no está definida, y vean a las moléculas saliendo a volar hacia el resto del contenedor. Ya estoy aquí teniendo agua en estado gaseoso. Incluso vean la energía o que algunas moléculas llegan a absorber y cómo están girando, ¿sí? De una manera descontrolada, muy locochona. Están chocando moléculas con moléculas y moléculas con las paredes del recipiente. Observen algo. Aquí tenemos lo que se conoce como manómetro, que es la válvula que me va, no una válvula, es el medidor que me va a expresar la cantidad de presión a la que se está sometiendo internamente el sistema. En este caso, sistema, pues es este tanque simulador, ¿vale? Este es mi sistema y la presión aquí es de 0.5 atmósferas, ¿vale? Muy bajita la presión todavía. Aumentamos temperatura y observen algo, 188 grados centígrados, perfecto. Ya garantizamos que hay gas. 200 grados y observen la presión. Estamos en una presión de aproximadamente 4 atmósferas. Entonces, observan aquí del lado derecho que coloqué presión y temperatura, ¿vale? Son dos parámetros que afectan o que se ven afectados por el comportamiento del gas. Estoy aumentando la temperatura y la presión está aumentando. Ojo, ¿qué pasa con el volumen? Bueno, volumen, hay que definirlo. El volumen es el espacio que va a ocupar, en este caso, nuestro gas, ¿sí? Ese volumen pues estará dado en este caso por el tanque que estamos viendo el lado izquierdo. Y observen que el volumen para nada lo he modificado. Aquí de hecho pueden apreciar una mano donde dice, bueno, puedes modificar aquí el volumen. No lo hemos hecho. Y entonces, ¿qué parámetros están viendo modificados? Si modifico la temperatura, afecto la presión. Vale, pues ahora vamos a ver si modificando el volumen se modifica algo. Y observen eso. Aquí tenemos una temperatura de 600 grados. Me voy a regresar. Y aquí tenemos una temperatura de 607 grados. La presión está bajando. Presión aproximadamente de 22, 20 atmósferas. Bueno, no se detiene esto. Vale, vamos a disminuir el volumen. 1000 grados. Ok. ¿Qué pasó? Modificamos el volumen. Perfecto. ¿Se afectó quién? La temperatura. Y observen la presión. Ya está por arriba de los 40 grados. Entonces, modifico el volumen, se modifica la temperatura, se modifica la presión. Vale. Si modifico temperatura, modifico presión. Por lo tanto, la presión, la temperatura y el volumen están relacionados. Vamos ahora a aumentar aquí la cantidad de moles, o vamos a aumentar la cantidad de moléculas de agua en estado gaseoso. Y observemos la temperatura, 815, la presión se nos desplomó hasta 80 atmósferas, 70 y algo, 80. Entonces, presión, temperatura, volumen y cantidad de gas están relacionados para estudiar el comportamiento de un gas. ¿Vale? Ahora, bueno, pues es una simulación. Vamos a ver qué pasa si disminuyo el volumen. Chin, se rompió. Y no pasa nada. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿esto qué me dice? Ok, el gas puede ser sometido a cierta presión, pero pasando esa presión tenemos que estar seguros de algo, del diseño
de este reactor, del contenedor que tenemos para realizar nuestra experimentación. Si el diseño no es adecuado, pues y no soporta la presión, nos va a tronar, como acaba de ocurrir. Ojo también, hay gases a los que bajo ciertas condiciones de presión no pueden ser controlados o no pueden ser estudiados. Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Presión, temperatura, volumen y cantidad de gas son parámetros que podemos estar modificando para poder estudiar el comportamiento del gas. Ya, regreso a la tapa, no pasa nada. Ventaja de la simulación. Bien, entonces seguimos aquí. Tenemos que definir para el gas entonces un parámetro muy importante, la presión. Tenemos que definir lo que es la presión y aquí lo tengo ya en la pantalla. Vale, la presión se define como la fuerza aplicada en determinada área. Esa fuerza pues son newton entre metros cuadrados y se define como pascales, que ya son unidades de presión y se llaman o podemos ya manejarlos o transformarlos a atmósferas, que es algo con lo que estamos más relacionados. Aquí, ojo, tenemos que tener en cuenta dos tipos de presiones. La primera, y que es la que te señalo enseguida, es la presión manométrica. ¿Sí? Esta presión manométrica, que es la que te encierro aquí, esa presión manométrica pues es la presión interna del sistema. En este caso, por ejemplo, nuestra simulación es la que este aparato llamado manómetro nos va a estar midiendo. ¿Sí? Es nuestra presión del sistema. Luego viene la presión atmosférica, que es la que te señalo enseguida. Esa presión atmosférica la conocemos nosotros si estamos muy relacionados porque es la presión natural. ¿Sí? En este caso, una atmósfera de presión la vamos a encontrar al nivel del mar. Y esta presión atmosférica se va a ver modificada dependiendo de la altura en la que nos encontremos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues tenemos una presión aproximadamente de 0.86 atmósferas porque estamos por encima del nivel del mar. Entre más arriba nos encontremos, la presión va a ir disminuyendo. ¿Sí? Una montaña, un cerro, pues va a tener una presión mucho menor. Y ahora, lo que nosotros también tenemos que ver aquí es lo que es la presión absoluta. Esta presión absoluta, que ahora es la que te encierro aquí, pues es la suma de la presión manométrica, la señalo aquí como una M, y la presión atmosférica. ¿Sí? Estas dos presiones, bueno, más bien la suma de esas dos presiones, pues me van a dar como resultado lo que es la presión absoluta, que sería la presión a la que el sistema se somete tanto interna como externamente. ¿Sí? Esas son las presiones. Bien, vamos a agrandar un poco esto. Aquí está. De aquí, bueno, tengo un ejemplo aquí puesto en pantalla. Lo hago un poquito grande. Tengo un tanque o un contenedor, un recipiente, obviamente hermético, cerrado. Este tanque contiene 2 atmósferas de nitrógeno, 3 atmósferas de argón y 2 atmósferas de oxígeno. Y ahí los ves, 3 colores diferentes para simular 3 gases. Ok, la presión a la que está sometido el sistema por parte del nitrógeno, pues son 2 atmósferas, como está aquí. La presión por la que se somete por parte del oxígeno es de 2 atmósferas y por parte del argón 3 atmósferas. Vale. ¿Cómo se comportaría entonces el sistema con estas 7 atmósferas? Lo primero, ¿cuál es la presión total a la que el tanque está sometido? Y eso lo tenemos aquí. La presión total de un sistema cualquiera estará dado por la suma de sus presiones parciales. ¿Qué son estas presiones parciales? Pues es la presión que ejerce cada componente en fase gaseosa. Eso es una presión parcial. Y entonces, en este caso, ¿a quiénes tengo como presiones parciales? Pues la presión del nitrógeno, la presión del oxígeno, la presión del argón. ¿Vale? ¿Cuál es la presión total del sistema? 2 atmósferas de nitrógeno más 2 atmósferas de oxígeno más 3 atmósferas de argón, y esto me da un resultado de 7 atmósferas totales. Esa es mi presión parcial, perdón, mi presión total
del sistema, 7 atmósferas, ¿vale? Ojo, no estoy metiendo ni temperatura, ni estoy metiendo volumen, ni nada, ¿vale? Es solamente un concepto extra para manipular la presión, que ya dijimos y ya vimos en la simulación que la presión es un parámetro muy importante. Entonces hay que empezar a trabajar con esto. Algo muy importante, pues ya lo sabes, considerar presiones. Y ahora bien, vamos a dar una pequeña conclusión de esta parte introductoria de gases. El gas, como ya vimos, pues se va a ver afectado por parámetros como la presión, la temperatura, el volumen y la cantidad del gas que estemos estudiando. Además, bueno, la presión total a la que este sistema esté sometido será igual a la suma de sus presiones parciales. Este PI, esta I significa parcial, es la presión parcial. Entonces, de forma general podemos decir PI podría ser presión de nitrógeno, presión de oxígeno, presión de argón, presión de aire, presión de el gas que estemos estudiando, ¿vale? Nos quedamos con estas dos características que son los parámetros de quién depende el comportamiento del gas y de las presiones parciales de esto. Además, recordar que la presión puede ser o estar dada por la presión manométrica, la presión atmosférica, y que a partir de ellas dos puedo yo tener una presión absoluta. Y recordar también de nuevo el concepto ahora de presión parcial, que dijimos presión parcial es la presión de cada uno de los gases que componen la mezcla dentro del sistema, ¿sí? Por separado. Pues bien, dejamos esta pequeña introducción de gases. Espero que sea un poquito de ayuda para su entendimiento y nos vemos en unos siguientes videos para poder interpretar, estudiar y analizar el comportamiento de los gases y sus leyes.